Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan. Buenas, gente linda. Seguimos aquí con Jordi Duque, este ciudadano del mundo, amante de la naturaleza, colombiano. Hola, Jordi, bienvenido una vez más. Qué alegría estar aquí con ustedes, me la gozo plena, como dice la canción. Seguimos así somos. Así somos los colombianos, pues precisamente la canción viene de una colombiana. ¿Cómo podría ser? Muy bien, fenomenal. Pues la vez pasada pues nos contaste un poco de tus inicios en Colombia, tu vida, lo importante y maravilloso que es Colombia también en tu vida, tu esencia, los primeros pasos en Europa, y en eso queremos continuar. ¿Qué viene después para Jordi Duque cuando empieza a estudiar acá un poco de historia del arte, tiene contactos en la política, en la geopolítica, que le encanta ese tema, nos ha contado, y ahora vienen más cosas? Cuenta. Miren, por temas de familia, mamá siempre fue una mujer muy líder y una mujer que sabía que existía otra información, a pesar de que era una mujer ya adulta. Pues mamá se murió ya hace unos 4 o 5 años, de unos 82 años. Y ella siempre fue inquieta por el conocimiento, por la parte sensorial. O sea, hay algo más. Ella era muy religiosa, pero sabía que había algo más. Y mamá tenía un corazón que la gente la amaba. Entonces, eso como que se transmitió naturalmente. Y yo también entendí que había algo más. Yo era productor de eventos y me gustaba mucho el tema académico. Entonces, hay un personaje que en mi vida fue muy importante. Y estoy hablándoles, no sé si conoces, Mónica, a Masaru Emoto. Masaru Emoto es el japonés que logró demostrar que el ser humano tenía la capacidad de influenciar las moléculas del agua con el pensamiento y con la energía. Y que las moléculas del pensamiento, las moléculas del agua se transforman con la vibración del pensamiento humano. Pues tuve la posibilidad de llevarlo a Colombia, de indagarlo, y Masaru Emoto se convirtió en una eminencia a nivel mundial. Y cuando Masaru Emoto me contó que los seres humanos tenemos la capacidad de hacer eso, y lo leí, y leí sus libros, yo dije, wow, ¿cómo así? Los seres humanos podemos hacer eso con nuestra energía, con nuestra vibración. Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer? Paralelo a esto, empezó algo que desconozco su origen, pero que me quise entregar a la vida. Fue que me puse a acompañar a morir a las personas. En el momento de la muerte, cuando las personas estaban en agonía, pues simplemente como un instrumento de la vida, eso nació naturalmente. Iba a poner las manos y las personas morían. Y yo no sabía por qué, o sea, qué pasó. Tanto así que pues me fui a diferentes comunidades religiosas a preguntarle a las monjas, a los padres. Yo, miren lo que estoy haciendo, eso está bien, eso está mal, ¿qué está pasando aquí? Me dijo, no, lo estás haciendo muy bien. ¿Eso en España? No, eso fue en Colombia. Esto fue en Colombia antes, ok. Colombia, y atendía a muchas personas. Sí, ya después de viaje a Europa, pues regresé a Colombia y empecé a formarme en todo este tema, en toda esta línea. Y fue así entonces que me inquieté por este tema, preguntándome si estaba haciendo las cosas bien, y me formé como bioenergético en corrientes muy interesantes. Tuve diferentes estudios en esa línea. Después, para continuar con el tema, pues me formé en estructura del pensamiento. Luego me formé en como life coach, como biocoach. Después aparece el tema de la mentoría. Después aparece, bueno, diferentes cursos que empecé a hacer sobre el comportamiento humano. Y acupuntura y estas cosas, como qué más hay allá del conocimiento humano. Okay. Entonces empecé a acompañar, y entonces mi consultorio se empezó a llenar. Les quiero contar, o sea, yo tenía pacientes desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche todos los días. Tanto así que me estaba agotando muchísimo y tuve que decirle a la vida, venga, permítame, yo quiero tomar esto un poquito con más calma, porque están pasando cosas extraordinarias de sanación y procesos de sanación que yo decía, wow, ¿qué es esto tan espectacular? Y me puse a formarme, a especializarme en el tema con diferentes maestros a nivel internacional, y esto fue maravilloso. O sea, me decía, ¿cómo que existe esta información y los seres humanos no la conocemos? Entonces me volví terapeuta.
Sí, Sí, pero yo claro. no, todavía no, o sea, pero ¿qué hacías exactamente con estas personas? Mira, bioenergía, acompañarlos en conversaciones posibilitadoras, escuchar los seres humanos y buscar entender de dónde vienen las dolencias de los seres humanos. Los seres Ujú. humanos experimentamos dolencias normalmente es por contracción o expansión, porque nuestros pensamientos generan reacciones biológicas en nuestro cuerpo, entre ellas, pues, cuando estamos contentos, felices y alegres, generamos muchas endorfinas, pero cuando estamos en estrés, en melancolía, generamos mucho cortisol. Esto hizo parte de un conocimiento que me entregó uno de los expertos de la NASA hace unos 20 años. Entonces yo me puse a indagar, por ejemplo, ¿qué nos genera muchas endorfinas? Cantar, bailar, sonreír, abrazar, de posibilidades, conectar con los demás genuinamente. Eso nos genera muchas Fantástico. endorfinas. ¿Qué nos genera mucho cortisol? Recuerde que el cortisol en exceso es un neurotransmisor que en exceso nos produce estrés, ansiedad, depresión, angustia. ¿Qué nos genera mucho cortisol? Hablar mal de los demás, las charlas descalificadoras, no alimentarnos bien, fumar en exceso y tomar licor en exceso, no dormir bien. Estos son generadores de cortisol, entre muchos otros. Entonces, cuando aprendí eso, dije, wow, venga, conversemos con la gente y nos empezamos a dar cuenta que muchos, casi siempre, los seres humanos lo que estamos haciendo es que somos reactivos en nuestro cuerpo físico y nos enfermamos con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir y de acuerdo con los paradigmas que tengamos en nuestra mente. Y esos paradigmas nos llevan a aliviarnos o a enfermarnos. Entonces empecé estas conversaciones posibilitadoras y la gente empezó a cambiar. Y empezamos a identificar cuáles eran los pensamientos que enfermaban, cuáles eran los pensamientos que enfermaban y qué tipo de neurotransmisores se generaban en nuestro cuerpo al pensar de cierta manera positivamente o de cierta manera negativamente. Y nos damos Ujú. cuenta que nosotros mismos somos los que nos aliviamos o nos enfermamos. Entonces, esto combinado con bioenergía y empezamos a hacer estas cosas y wow, ¿qué es eso? Entonces, claro, la gente empezó a llenarse, le empezaron a pasar cosas pues, extraordinarias a la gente. Mire, les cuento un pequeño caso. Tuve un paciente que era empresario, había tenido un dolor en la espalda por 17 años más o menos y había ido a especialistas en Estados Unidos, en Cuba, médicos en Colombia, en diferentes partes del mundo y no habían podido dar con su dolor de espalda. En un proceso que tuvimos, esto lo estoy compartiendo porque me autorizó, hicimos una pequeña regresión e identificamos que 17 años atrás él había tenido un enojo con uno de sus conductores y que ese enojo había generado una memoria molecular celular y físicamente en su cuerpo, en la Ujú. espalda, en una de las vértebras. Ok. Cuando pudimos indagar eso en ese proceso terapéutico, el hombre me llama a los 10 meses, Jordi, eso desapareció. Ujú. Entonces cuando uno empieza a indagar todo este tipo de conocimiento, dice, wow, los seres humanos debemos conocer un poco más de esto. Y Es eso que por no hablar pues de casos de migrañas y cosas de esas que se desaparecen. Tengo testimonios en diferentes partes. Estos días me encontré en una conferencia internacional, una persona que me decía, Jordi, mi hermana te ama porque le quitaste el dolor de cabeza. No, no es que yo haya quitado el dolor de cabeza. Yo soy de instrumento ella, para que esa situación evolucionara en ese momento. ella misma, porque es que Sí, claro. realmente cuando la medicina ya no sabe más, ya entonces nos podemos dar cuenta que el problema a veces viene de la mente, Claro. de la psicología, de cosas que nos pasan y, ¿sí? De ¿No? las reacciones biológicas que nosotros mismos nos generamos a partir de nuestra forma de ver la vida. Exacto. Del deseo de control, por ejemplo, de las contracciones permanentemente en nuestro sistema nervioso. Cuando experimentamos enojo, nuestro sistema nervioso se encoge y genera una conexión neuronal para el enojo. Y muchas veces nos volvemos adictos a ese tipo de emociones y de sensaciones y no nos damos cuenta. Entonces el consultorio se empezó a llenar y yo atendía gente en diferentes, viajaba por las ciudades, por Cali, por Bogotá, por Medellín, entre algunas de las poblaciones de Colombia, y cada vez que llegaba esa agenda era llena. Cada 15 o 20 minutos tenía pacientes y yo, ¿qué es eso tan bonito? ¿Cómo hacemos para compartir esto al mundo? Porque además les quiero contar que yo me estaba agotando mucho, porque Claro. eran muchas personas, muchos procesos, esas giras, y además el tiempo daba conferencias y me empecé a formar en diferentes cosas. Y entonces empieza a dar un giro la vida
y empiezo ya, aprendí ese conocimiento que la vida me regaló, que Dios me regaló, para compartirlo y lo empiezo a convertir. Yo, ¿cómo le cuento a la gente que esto es posible y que esto existe? Entonces empieza el escenario como conferencista y empieza la gente a llamarme como conferencista. Pensar para sanar en mis primeras conferencias que di en Colombia, en las clínicas, en los hospitales. Pensar para sanar. ¿Cómo le compartí ese conocimiento a los médicos? Y les decía, mire, detrás de cada enfermedad puede existir un pensamiento y un bloqueo mental. Los médicos se quedan como en shock, pero me invitaban instituciones muy importantes en Colombia y en Medellín, me invitaban a que les diera estas conferencias. Y después los auditorios eran llenos, con los llenos de doctores en los corredores, viendo las charlas, conferencias. Y miren que esto ya empezó a entrar y nos empezamos a dar cuenta. Y ya, los médicos. Hace 8 días tuve una entrevista con unos expertos internacionales aquí en España, que la entrevisté, la doctora Susana Beck Piero, que trabaja precisamente con esto. O sea, ¿de dónde vienen los dolores sin enfermedad? Ya esto después de 20 años entró y permeó y nos dimos cuenta que hay un conocimiento muy posibilitador ahí. Entonces parte como ese capítulo de salud. Sí, no, pero es mucho más grande, creo yo, pero esa es la parte en que podemos decir que tú eres el Jordi, el mentor, o eso tiene otro significado, el ser Jordi, el mentor. Pues miren, ¿qué es ser un mentor? Yo hago parte de la red global de mentores y me he formado como mentor, como professional mentor, que los quiero invitar a los que quieren formarse, certificarse como mentores. ¿Qué es un mentor? El mentor es un ser humano que tiene un conocimiento específico en un área específica y que ha creado un modelo con ese conocimiento y que ese conocimiento lo quiere y acompaña a otros a trasladarle ese conocimiento para que incrementen la curva del aprendizaje con el menor esfuerzo posible, con los menores recursos posibles para que les pasen cosas en el menor tiempo posible. Eso es un mentor, quien tiene un modelo y acompaña a que el otro, con su conocimiento, con sus contactos, con su experiencia, acompaña a que otro lo logre. Entonces hay mentores deportivos, hay mentores para cuidado de flores, hay mentores para el tema del comportamiento. Miren, yo experimenté ansiedad o estrés en la vida cuando estaba joven. Ahora soy mentor para acompañar a reducir estrés y ansiedad en la vida. Cuando yo conozco un poco de lo que tú estás sintiendo, va a ser mucho más fácil comprenderte y conectarme contigo. Pero ¿cómo te voy a enseñar a dejar de comer dulces, mi Mónica, y ustedes que están al otro lado, si yo ni siquiera he dejado de comer dulces? Que es parte de lo que pasa hoy en día con muchos de los mentores, consultores y terapeutas. Claro, te vienen a hablar de depresión, de angustia, de ansiedad, de estrés, pero nunca han sentido el estrés, la angustia y la ansiedad. Vienen a hablar de duelo, pero nunca han estado en duelo. Venga, ¿usted con qué autoridad me va a hablar? El mentor te habla con la autoridad de que tiene un camino recorrido como empresario, como deportista, ¿cierto? Entonces, desde ahí yo soy mentor de mentores, acompaño a mentores, y yo soy mentor de cambio de vida consciente, inventor de logro de objetivos. Acompaño a las personas a lograr sus objetivos. Los acompaño a que se monten al avión para irse a vivir a Australia. Te acompaño a que vayas a los Juegos Nacionales, Juegos Olímpicos. Te acompaño a que montes tu empresa. Te acompaño a que encuentres pareja. Logro objetivos. Wow. Porque es parte de mi historia. Y también la gente me dice, Jordi, yo soy mi mentor de viajes. Yo soy mentor de viajes también. Bueno, eso sí, eso suena súper bien. Eso me encantaría. Y además, tú te vuelves incluso el CEO del Círculo Internacional de Maestros de Conocimientos y Saberes. Eso el círculo. El círculo, ¿eso qué es? Sí, miren, qué lindo esto que estás mencionando. Hago parte de diferentes comunidades, hago parte de la Red Global de Mentores, hago parte de la Global Coaching Federation, donde tengo un rol como director de conservación y evolución planetaria. Hago parte de la World Happiness Foundation, de la World Happiness Fest, de diferentes organizaciones, y donde he conocido y hice parte de Happiness, una comunidad de neurociencias. Hago parte de diferentes comunidades a nivel mundial, y este tema de las comunidades ha sido bellísimo. De Radio Global Coach y PNL, bueno, de diferentes comunidades. Y entonces aparece, yo dije, pero me encanta hacer una depuración de todo esto, porque parte de lo que estoy viendo es que hay un fenómeno de que cualquier persona a través del tema de la virtualidad se lee un libro y ya se convierte en experto.
Y a mí me Sí, parece un tema muy delicado frente al tema del conocimiento, sí. porque entonces están apareciendo nuevas figuras que se leen 3 páginas, van y las repiten ante un medio de comunicación o las redes sociales y ya con eso se volvieron expertos. Y la pregunta que nos hacemos quienes hemos tenido un poco de recorrido es, ¿cuál es el recorrido que tiene esa persona para hablarme con esa autoridad de eso que está hablando? ¿Cierto? Entonces, hago parte de una academia de mentores online a nivel mundial, bueno, de diferentes, y me he dado cuenta entonces que existe un vacío entre los nuevos gurús, si lo queremos llamar en esos términos, que son esas personas que llegan y se leen 3 libros y ya se convierten en un gurú en las redes sociales, y realmente el gurú, el conocedor que tiene formación académica y que tiene experiencia. Entonces existen estos 2 niveles, que el joven tiene en este momento el conocimiento de la virtualidad que no tiene el maestro anterior porque se dedicó su vida a estudiar y a estar en las universidades y a atender pacientes, ¿cierto? Entonces, en este momento, creamos el Círculo Mundial de Maestros, Conocimientos y Saberes, donde hemos seleccionado hasta el momento más de 45 maestros a nivel mundial con perfiles maravillosos, gente que ha estado en la ONU, en la UNESCO, que hace parte de la Academia de Ciencias de Artes de la Humanidad, o sea, gente que uno dice, o gente sencilla, pero que son maestros, que han escrito libros, que lo que queremos es acercarlos a que le cuenten su historia a los seres humanos. El Círculo Mundial de Maestros, Conocimientos y Saberes es la posibilidad de compartir conocimientos disruptivos para los nuevos humanos, para los nuevos líderes. Conocimientos disruptivos significa saquemos a la gente de esos conocimientos solamente formales académicos. Digámosle a la gente que existe la bioenergía, que existe, por ejemplo, cuando escuchamos a Roberto Restrepo, que fue líder por 15 años de comunidades de la UNESCO, hablando de lo que nos está sucediendo hoy en día desde la versión de los antiguos nativos americanos, uno dice, wow, es que estos ya lo tenían clarísimo hace mucho tiempo en la humanidad y nosotros apenas lo estamos descubriendo, pero como eran indígenas no los teníamos en cuenta. Resulta que ahora ese es el conocimiento vigente y eso envió a la humanidad, porque en la humanidad, ahora que estoy aquí en Europa, estoy aterrado, ¿cómo estamos volviendo al origen, a la esencia de lo natural, de lo nativo, de lo simple? Y es algo muy importante, Jordi, porque precisamente estamos en un mundo que va muy rápido, que todo el mundo tiene que trabajar, producir, levantarse y hasta acostarse está trabajando, pensando todo el tiempo, produciendo, que realmente va en contra de nuestra naturaleza. Y precisamente nos olvidamos de eso, ¿no? De la naturaleza, de lo que tenemos a nuestro alrededor, y eso también es muy importante. Eso es parte de tu trabajo, ¿no? Jordi, como que... Claro, total. Miren, les comparto una cifra. El 90% de los estadounidenses pasan el 95% del tiempo pegados a un display, a un dispositivo electrónico. Y eso está haciendo que los cuerpos de los seres humanos de ese país y de casi todo el planeta, que está conectado, ojo, que quiero diferenciar aquí, ¿cuántos realmente estamos conectados? Lo que pasa es que está conectado cerca del 40 al 50% de los seres humanos a través de la virtualidad y el otro 50% no está conectado. Pero el 50% que está conectado, pensamos que estamos conectados todos. Entonces quiero hacer esa aclaración. Entonces, muchos seres humanos estamos pegados de los displays y no nos estamos dando cuenta que el estar sentados en esta postura está haciendo un cambio ergonómico en nuestro cuerpo. Y nuestra piel se empieza a poner gris porque no estamos recibiendo los rayos del sol. Y que estamos expuestos a los efectos de lo que está generando todas estas plataformas y todos estos dispositivos electrónicos. Eso está haciendo un cambio evolutivo en nosotros. Yo no sé si bueno, yo no sé si malo, pero está generando un cambio evolutivo en nosotros, ¿cierto? Entonces, parte de lo que decías es que necesitamos empezarnos a vaciar de todo eso. Y aparece entonces con mucha fuerza lo que estamos desarrollando a nivel mundial, que es llevar a las personas a la naturaleza, compartirles y a contarles qué nos sucede realmente en el cuerpo y en la mente cuando pasamos tiempo de calidad en los bosques. Y eso es parte de lo que estamos haciendo a nivel mundial. Fenomenal. Y esa es la palabra clave para invitarlos a que vean la siguiente charla con Jordi, porque vamos a hablar más detalladamente de este tema. Y el otro punto clave que no puedo dejarlo pasar es lo de la vitamina D que tú decías, de ese sol maravilloso, que es el símbolo de onda bacana.
Así que los invito a que no se pierdan el siguiente capítulo con Jordi Duque. Gracias, Jordi. Con amor. Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan.